Nuevamente vamos a hacer un pequeño comentario respecto a la palabra del Señor y para hacerlo, vamos nosotros a abrir nuestras Biblias y vamos a tratar acerca de lo que podríamos llamar el perdón de los pecados. El perdón de los pecados, y partiendo de Lucas capítulo 24 y versículos 46 y 47 dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Una de las cosas de suma importancia para nosotros es el hecho de que el hombre en realidad y en verdad es un hombre apartado de Dios, separado de Dios a causa del pecado. Para esto es necesario que nosotros seamos perdonados. Ahora bien, la única manera que nosotros podemos ser perdonados es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dio la orden, como nos lo dice aquí en esta porción bíblica que nosotros acabamos de leer. Después de resucitado, el Señor mandó a sus discípulos que fuesen y predicasen el evangelio que dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Una de las cosas que nosotros no podemos entender todavía es el hecho de que nuestra condenación es segura si nuestros pecados permanecen en nosotros. Y no podemos decir que no tenemos pecados, porque todos nosotros somos pecadores. Ahora bien, a unos se nos han perdonado por la fe en Jesucristo, mientras que otros permanecen ignorantes porque no se han arrepentido. Porque la condición para que la persona reciba el perdón de sus pecados es el arrepentimiento. No simplemente que les duela la conciencia, que se llama remordimiento como Judas. No. Es necesario que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y los confesemos delante de Dios para que Jesucristo perdone nuestros pecados. Ahora bien, dice el Señor Jesús que fueran sus discípulos a todas las naciones predicando en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Van juntos. Para que nuestros pecados sean perdonados, es necesario que nosotros seamos personas que se arrepienten de todos sus pecados. No tenemos que mencionarlos uno por uno. No. Simplemente lo que nosotros necesitamos hacer es acercarnos al Señor, ir al Señor Jesús, arrepentidos de todos nuestros pecados, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Ahora bien, ¿por qué? Porque precisamente su muerte y el derramamiento de su sangre fue para que nuestros pecados fuesen quitados, es decir, para que fuésemos redimidos de nuestros pecados. Y esto nos lo enseña en Colosenses capítulo 1 y versículos 12 al 14. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Se dan cuenta?
Es condición necesaria que nosotros vayamos a Cristo, que nosotros nos traslademos y más que nada, seamos trasladados por Dios de las tinieblas a la luz. ¿Y cómo puede ser esto? Cuando nosotros nos arrepentimos y acudimos a Cristo. Mientras nosotros no lo hagamos, nosotros estamos en tinieblas. Y por eso el apóstol Pablo les escribe a los colosenses y les dice, con gozo a ellos. ¿Por qué? Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Necesitamos pedir misericordia al Señor, que Dios nos traslade. Debe haber un cambio específico en nuestras vidas. Salir de las tinieblas e ir a la luz que el Señor Jesucristo da y proporciona, el cual ha sido para nosotros redención. Su sangre nos redime, es decir, quita nuestros pecados, nos perdona y nos limpia de todo pecado. Así entonces, nosotros hemos de obedecer a la enseñanza que el Señor Jesucristo nos da, que a través de la predicación del Evangelio, nosotros escuchemos, oigamos y acudamos al Señor. El perdón de los pecados solamente puede ser nada más por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ahora bien, y esto lo tenemos también descrito en el libro de Lucas, capítulo 13 y versículos 2 y 3 dice: respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Se dan cuenta cómo necesitamos nosotros de corazón arrepentirnos de nuestra vida pasada, de nuestros pecados, de nuestra vida de tinieblas, de maldad y de iniquidad que hay en nuestros corazones? Y para poder hacerlo, necesitamos entonces acudir a Cristo, que su Santo Espíritu nos toque y vayamos a Él, porque solamente a través de Él tenemos nosotros el perdón de nuestros pecados. De lo contrario, como dice el Señor Jesús, pereceréis, es decir, seréis condenados de manera eterna y sin solución, después de que hayamos muerto y no nos hayamos arrepentido de nuestros pecados, no hayamos tenido el perdón de nuestras culpas, de nuestros pecados, nosotros pereceremos irremediablemente. Es pues necesario que cada uno de nosotros se arrepienta, nos arrepintamos, que cada uno de ustedes se arrepientan de todos sus pecados. Acudan a Cristo para poder obtener el perdón y así tener herencia en los santificados, es decir, estar juntamente con aquellos que fueron perdonados y estarán en el cielo con Jesucristo. De lo contrario, no estarán con Cristo, sino condenados para siempre en el infierno, separados de Dios por toda la eternidad. Es por eso entonces que es de suma importancia que nosotros examinemos nuestro corazón, examinemos nuestra vida y veamos
cómo está exactamente nuestro ser y nos daremos cuenta de que nuestros pecados están ahí porque no nos hemos arrepentido. No basta una simple confesión con alguien, no. Ni sacerdotes, ni pastores, ni nadie está capacitado, ni puede perdonar, ni absolver de ningún pecado. Solamente Cristo. Si nosotros acudimos a Cristo, si nosotros acudimos a Él por medio del Santo Espíritu, si nosotros acudimos a Dios por medio de Cristo, Cristo perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Es pues necesario, muy necesario, que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, acudamos al Señor para ser salvos, salvos de toda condenación, salvos de todo pecado. Y así entonces nosotros estaremos en condiciones de entrar al reino de Dios. De lo contrario, estamos nosotros excluidos y excluidos por toda la eternidad. Acudamos a Cristo, acudamos ahora, porque solamente Él tiene la solución a nuestros problemas, a nuestros pecados. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.